es reconocido como cabeza de la iglesia. Fíjese, el apóstol Pablo en los Gálatas 1:19, ahí nosotros vemos, en Gálatas 1:19, búsquelo por ahí, hermanito, que me está ayudando. En Gálatas 1:19, cuando Pablo va a Jerusalén, dice, pero yo no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a quién, a Jacobo, el hermano del Señor. Y en Gálatas 2:9, ahí se menciona también, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefa, que es Pedro, y Juan, que eran considerados ¿qué? Como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Es decir, que Juan, Pedro, estos eran discípulos que estaban, y Jacobo, encargados de todos los cristianos judíos que se habían convertido de judaísmo ahora al cristianismo, y ahí Pablo le está rindiendo, ¿verdad?, reconocimiento como cabeza de la iglesia. Se encontró también, otra cita importante, en Hechos 21:18, se encontró con Pablo para escuchar el informe que trajo Pablo acerca de las misiones que ellos habían hecho en el mundo de los gentiles. Aparece en Hechos 21:18, aparece ese relato, Hechos 21:18, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. ¿En reunión con quién? Y él y Jacobo, obviamente dirigiendo a ese grupo de ancianos. Pero escuche esto, sufrió una muerte muy violenta. ¿Quién la describe? El historiador judío Josefo hace una descripción de la muerte de Santiago. Después de que el gobernador Festo, usted va a encontrar este personaje de Festo en Hechos 24, 25 y 26, cuando Pablo está haciendo su defensa. Pues después de la muerte del gobernador Festo, en el año 62, el emperador Nerón envió a Albino a Judea como gobernador, el emperador Nerón envió a Albino a Judea como sacerdote. Antes que Albino llegase a Jerusalén, el sumo sacerdote, que era un sumo sacerdote relativamente joven y de poca experiencia, aprovechó ese vacío que quedó en el gobierno, y entonces cogió y acusó. Este joven experto llamó al Sanedrín o al consejo de los judíos y acusó a Santiago con otras personas más de quebrantar la ley, y Santiago lo condenaron entonces a lapidación o apedreamiento, pero no lo llegaron a ni siquiera, bueno, lo apedrearon como quiera, pero la muerte realmente la encontró porque los mismos sacerdotes lo lanzaron del techo del templo, lo lanzaron. El hombre cayó y no había muerto, pero una vez que cae, entonces lo apedrean, y ya no habiendo muerto rápido tampoco por este apedreamiento, apareció un lavandero con un garrote y le dio un garrotazo por la cabeza para acabarlo de matar. Un poco lo más. Eran buenos. Así que, Eran buenos, muchachos. eran buenos. Esa es la historia de este mártir. ¿Cuál es la fecha y lugar de la epístola? Santiago escribió su epístola después de haber accedido, como dijimos, a la dirección de la iglesia de Jerusalén, que esto ocurre para el año 44. Antes de encontrar su muerte, la muerte de él se ubica en el año 62, porque fue cuando Festo sale de allí, y es un año que la historia lo registra. Y en ese intercambio que viene Albino, ahí es que entonces este hombre es martirizado. Por lo tanto, la fecha de este escrito tiene que estar entre el 44 después de la era cristiana y el año 62. No parece haber en el libro división alguna entre los cristianos, por lo tanto debe ser de una época temprana, y judíos, como suele verse en los otros escritos. Pablo tuvo que trabajar mucho con esto, hasta en los evangelios aparecía el conflicto entre cristianos y judíos. La epístola refleja un tiempo de relativa tranquilidad
en la cuarta y quinta década del primer siglo. Sería, ya dijimos que tiene que haber sido del año 44 en adelante al 62. Nada de lo que se dice en la epístola de Santiago sugiere controversia alguna entre gentiles y judíos, que es lo que da lugar al concilio de Jerusalén, que aparece en Hechos 15. Por lo tanto, lo más probable es que esta carta pudiera haber sido redactada antes de este concilio, y el concilio se le ubica en el año 49 después de Cristo. Esto lo que quiere decir es que entonces la carta posiblemente es escrita más o menos como para mediados ahí de esa década de mitad de siglo. Pudiera ser tal vez una buena fecha, pudiera ser como ir al promedio, ¿no? Del año 44 al año 62, y esa carta tiene que estar en el 50 y algo bajito por ahí, como para el 53. Así que la epístola refleja ese tiempo bien temprano en la iglesia. Parece encontrarse una iglesia en etapas iniciales, donde no hay tanto problema, pero tampoco hay tanto desarrollo doctrinal. No hay una estructura per se que usted puede identificar en la carta. Santiago dice muy poco en cuanto a la organización de la iglesia. Se mencionan los ancianos, pero realmente es para que si alguno está enfermo, llame a los ancianos y haga oración, ¿verdad? No es que haya una estructura, ni siquiera aparecen los diáconos mencionados, ni los servicios que podían hacer esto. Así que no se comenta nada del ministerio de la iglesia, ni de la enseñanza de los ancianos. No alude al servicio de cuidado de diáconos, ni a los sacramentos de la cena del Señor, ni de bautismo. Nada de eso se menciona en esta carta. Definitivamente es una iglesia en una etapa inicial, con fecha muy cercana, como dijimos, a la mitad de la quinta década, o sea, mitad del año 50 en adelante, quizás 55, 54 por ahí, una fecha más o menos parecida a esa. Ahora, ¿dónde se escribió? Pues definitivamente pensamos que debe haber sido escrita en Israel mismo. ¿Qué contiene la carta que nos pudiera traer alguna información sobre eso? Pues Santiago alude a unas condiciones climatológicas que cuadran muy bien con la región de Israel o de Palestina. Su observación de que el labrador espera pacientemente, hay una cita en el capítulo 5 y verso 7, el labrador espera pacientemente por la lluvia temprana y la tardía. Esa es la lluvia del otoño y de la primavera, solamente en la tierra de Palestina se daba ese. En las tierras más próximas a ellos no ocurría de esa forma, así que eso ocurre en la región de Palestina. Santiago también habla de un calor abrasador en el capítulo 1 y verso 11. Menciona, ¿verdad?, ese calor abrasador que obviamente predomina en su tierra natal. Es un área, ¿verdad?, bien seca y calurosa, e informa también al lector de los productos típicos de su tierra. En el capítulo 3 y verso 12 habla de higos y de aceituna, y eso obviamente nos da a entender a nosotros que esta carta, el lugar también debió haber sido en Israel. Ahora, en cuanto a la cristología de la carta, la epístola, como dijimos, carece de referencias a la vida, sufrimientos, muerte y resurrección de Cristo, aunque la doctrina de la resurrección es el centro de la predicación apostólica, porque eso fue de lo que hablaron prácticamente en todas las cartas del apóstol Pablo y los otros que escribieron, y es tema fundamental del libro de los Hechos. En el libro de los Hechos también se trabaja. Santiago, sin embargo, no le presta atención alguna a ese evento en su epístola. Su interés más bien está en predicar el Evangelio de Cristo, pero en términos de una aplicación práctica y ética de sus enseñanzas. Por eso es que no trabaja con estos elementos. La epístola contiene solamente dos referencias, como dijimos, directas a Jesucristo, que es el 1.1 y el 2.1, como habíamos mencionado. Ahora, Santiago se refiere